Ahora, tipos de responsabilidad, y esto es muy importante que tomen en cuenta. Hemos dicho que existe una responsabilidad administrativa, una responsabilidad ejecutiva, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. ¿A qué se refiere con esto? La administrativa, cuando hay responsabilidad administrativa por acción u omisión, siempre se va a determinar por un proceso interno. Ya tomando en cuenta esos resultados de la auditoría, la autoridad competente pues aplicará una sanción. Puede ser una sanción de una multa conforme al 20% de su sueldo o en su defecto, si es un poquito más grave, va a suspenderlo un máximo de 30 días. O si es más grave, puede destituirlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad ejecutiva, tendríamos que, se tiene que demostrar que haya deficiencia o negligencia de la gestión ejecutiva. Obviamente se tiene que tomar en cuenta si hay magnitud de haber daño y que ese daño no se permita, o sea, que ese daño ocasionado no se ha permitido corregirlo, ¿no? En este caso, obviamente los resultados razonables en términos de eficacia se transforman en ineficacia. Por tanto, ahí viene lo que es la responsabilidad ejecutiva, es decir, dependiendo de la magnitud del ilícito que se haya cometido. Obviamente esto va a ser pasible a sanción, pero con una responsabilidad ejecutiva tomando en cuenta el artículo número 1, el artículo 28, inciso D, E y F. Y también el artículo 27 de la presente ley que específicamente nos indica todo lo que son las sanciones de la responsabilidad ejecutiva. En este caso, cuando hablamos de la responsabilidad ejecutiva, tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Cualquier entidad del sector público tiene que elaborar una norma básica interna y si el funcionario incumple en esa norma, pues va a ser pasible a responsabilidad ejecutiva, lógicamente, ¿no? Pero, pero si de la norma, en este caso ejecutiva, pasan a lo que es una responsabilidad civil como tal, entonces esta responsabilidad por acción u omisión de un servidor público o de personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado que sea irreversible, el Estado valuará en dinero, es decir, esta responsabilidad civil, si es que hubiera, tendría que demostrarse que se haya causado un daño al Estado que sea valuable el dinero, en dinero, ¿no? Entonces, esta determinación se sujetará por los siguientes preceptos que son muy importantes. Primero, será civilmente responsable o corresponsable el superior jerárquico que hubiese autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado. O cuando dicho corresponsable superior no fuera posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración. Obviamente van a incurrir en responsabilidad civil ya las personas naturales o jurídicas que hayan cometido este ilícito, que no siendo servidores públicos se beneficiaron indebidamente con recursos públicos o fueran causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades, que eso obviamente va a ser pasible a sanción, ¿no? Por otro lado, tenemos cuando varias personas resultaran responsables del mismo acto y del mismo hecho que hubiese causado un daño al Estado económico, ¿ya? Entonces van a ser pasibles a sanción todos los que han sido responsables de ese daño ocasionado
que va a ser obviamente evaluado en dinero, ¿ya? También tenemos la responsabilidad penal, que también es muy importante, que especifica que cuando una acción u omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificada en el Código Penal. Obviamente, cuando ocurre esto, ya la responsabilidad deja de ser civil y ejecutiva o administrativa para ser directamente responsabilidad penal, el cual va a tener su sanción punitiva mediante la sujeción del Código Penal y el procedimiento del Código del procedimiento penal, ¿no? Entonces, es muy importante que en esta responsabilidad penal se asuma si es un delito tipificado en la ley y cuál es la normativa previa para su sanción correspondiente, ¿no? Entonces, es muy importante que se tome en cuenta que si hay una responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará a conocimiento de la unidad legal pertinente. Y esta, mediante la autoridad legal competente, solicitará directamente al juez que corresponda las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiera lugar o denunciara los hechos ante el Ministerio Público. Sí o sí tiene que hacerlo. Es como cuando, si ustedes saben de algún ilícito cometido y no lo denuncian, ustedes están siendo responsables solidarios, ¿no? En este caso, tomando en cuenta la ley 1178, ¿no? Entonces, es muy importante que todo servidor público o ex servidor público de las entidades del Estado, ¿no? Tomadas en cuenta dentro de lo que es un contrato del Estado, estén sujetas al control posterior, auditoría interna o externa. Estos quedan obligados a exhibir la documentación o información necesaria para el examen y facilitar las copias requeridas como tal, ¿no? Entonces, es muy importante esa situación. Por otro lado, cuando hablamos de la responsabilidad administrativa, tenemos lo siguiente. Tiene que haber una naturaleza, tiene que haber un sujeto, una determinación y una sanción. Y obviamente también, si hay una sanción, va a haber una prescripción. Ya de manera específica, que la naturaleza de una responsabilidad administrativa es la acción o omisión que contraviene el orden jurídico, administrativo y de normas que regulan la conducta funcionaria. ¿Quién va a ser el sujeto? Va a ser el servidor público o servidora pública. ¿Qué es la determinación? Obviamente, ¿cómo se va a determinar todo esto? Por un proceso interno. ¿Cuál es la sanción? La multa o suspensión. En su defecto también puede haber la destitución, ¿no? La prescripción, lógicamente, si nadie denuncia, nadie dice nada y pues han dejado pasar, hay una prescripción. Después de 2 años de la contravención, si nadie ha reclamado, nadie ha denunciado, pues prescribe, ¿no? Ahora, ¿a qué se denomina ordenamiento jurídico administrativo? Se refiere al conjunto de disposiciones legales que rigen la administración pública, constitución política del Estado, lógicamente que es una supremacía legal, las leyes y disposiciones que emanan de la constitución política del Estado, los reglamentos que emanan del Poder Ejecutivo, los decretos supremos, las resoluciones supremas, y las multiministeriales, biministeriales, ministeriales y administrativas. ¿Cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Primero, en las generales tenemos el Estatuto del Funcionario Público, las previstas en las leyes, las dictadas por el órgano rector del SAP, las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el SPE, en el sistema, ¿no? Los códigos de ética profesional, los reglamentos específicos de los sistemas de administración, ¿ya?
manuales de funciones y reglamentos internos, ¿no? Eso es con relación a los específicos, ¿no? Entonces, los generales están los estatutos por el órgano rector y los específicos están netamente con los reglamentos específicos, los manuales de funciones, los reglamentos internos y demás, ¿no? Bien, ¿cuáles son ¿cuál es la hermenéutica de la responsabilidad ejecutiva? Primero, tenemos que tipificar si es responsabilidad ejecutiva. Segundo, ¿cuál es la naturaleza? En este caso, una gestión deficiente o negligente por incumplimiento de los artículos 1, 27, inciso D, E, F de la ley 1178. ¿Quién va a ser el sujeto? Obviamente el sujeto va a ser la máxima autoridad o dirección colegiada o ambos. Ex autoridades también pueden ser. ¿Ya? Determinación. Obviamente esto se va a determinar por un dictamen del Contralor General. ¿Ya? La sanción, lógicamente la sanción va a ser suspensión o destitución. Y por último tenemos la prescripción que está catalogada con 2 años, ¿no es cierto? Muy bien. Seguimos. Cuando hablamos de lo que es la obligación del Ejecutivo señalada por ley, tenemos primero, ¿qué tiene que hacer el Ejecutivo? Siempre rendir cuentas por los objetivos, forma y resultados. Responder por el desempeño de las funciones, deberes y atribuciones inherentes a su cargo. Implantar o implementar los sistemas a través de los reglamentos específicos. Enviar a la Contraloría General del Estado copias de contratos y documentación sustentatoria. Entregar estados financieros e informes de auditoría interna. Respetar la independencia de la unidad de auditoría interna, que es también enfático. Por otro lado, tenemos obligaciones cuando una gestión es deficiente o negligente. ¿Cuáles serán? Primero, tenemos cuando no se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos y de administración y control interno. La gestión no ha sido transparente. Las estrategias políticas y programas no han ido o no han sido ajustados a las estrategias políticas, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que es no se han logrado resultados en términos de eficacia, por ejemplo. Entonces, si no se han logrado resultados, pues lógicamente esta acción ha sido negligente y deficiente. Por consiguiente, obviamente va a ser pasible también a sanción, ¿no? Sin embargo, es muy importante que se tome en cuenta los resultados conforme a lo establecido por la ley 1178. La responsabilidad es civil cuando el tipo de responsabilidad es pecuniario, es decir, es valuable en dinero. ¿Cuál es la naturaleza? Acción o omisión que causa daño al estado valuable en dinero. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto lógicamente va a ser el servidor público o las servidoras públicas. ¿Cómo se determina? Se va a determinar por un juez competente. ¿Cuál va a ser la sanción? Resarcimiento del daño económico. La prescripción, lógicamente, no es 2 años como en la responsabilidad ejecutiva, ¿no? O administrativa. En este caso van a ser 10 años de la acción desde la última actuación procesal, ¿no? Entonces es más complicado porque hay una responsabilidad civil. ¿Qué es la jurisdicción coactiva fiscal? Es una instancia creada para tomar conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos de los servidores públicos, entidades públicas y privadas en los cuales se determinen las responsabilidades civiles. Por otro lado, esto es lo más importante, ¿no? La responsabilidad penal. El tipo de responsabilidad penal es cuando en la naturaleza tenemos la acción u omisión tipificada como delito en el Código Penal. ¿Cuál va a ser el sujeto? Obviamente el servidor público. ¿Cuál va a ser la determinación? Lo va a determinar el juez en instancia penal, ¿no?
Sanción, penas o sanciones previstas por el Código Penal. La prescripción de acuerdo a los términos del Código Penal, ¿no? Entonces, eso está enmarcado en lo que es nuestro Código Penal y el procedimiento penal también, ¿no? Bien, cuando hablamos de la extensión de responsabilidad, estamos hablando del artículo 33, ¿no? Que solo para responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil, cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procurar o en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, implica reconocer que la normativa es insuficiente. Las decisiones públicas han sido influidas. Las decisiones públicas tienen riesgos. Los factores ajenos a la voluntad del servidor público obviamente pueden modificar y hasta contradecir el fin al que se quería llegar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la exención de la responsabilidad? Eso está enmarcado, ya lo hemos dicho en el artículo 33, que dice que el servidor público en forma previa, paralela o inmediatamente de tomada la decisión debe presentar a su superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de la entidad y a las autoridades de la entidad que ejerce tuición un informe que justifique que la decisión fue tomada para lograr mayor beneficio o resguardo de la entidad como solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor o algo razonable posible. Obviamente, dentro de lo que es lo coherente, ¿no? Bien, con esto habríamos concluido lo que es la ley SAFCO.